amor. Lo primero que le dije, lo primero que hizo. O sea que sí es delicado, por eso lo dice, no lo doy. ¿Cuántos años tiene que los conozco? 8. Y desde hace 8 años, Alexis, me han hablado de ti y hasta hoy te conozco. Bienvenido. Si no saben quién es el hijo de Memo y de Asunción. Bienvenido, estamos para servirte. Repite esto conmigo: Señor Jesús, unge mis oídos, dame sabiduría y trae revelación a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Es un tema, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con las llaves. Hace semanas atrás estábamos hablando de que Dios, Jesús, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Y les dio a la iglesia el poder de atar y de desatar. Y esas son las llaves del reino. Y veíamos que las llaves del reino, lo que sucede con las llaves es que te dan acceso a un lugar. Y vamos a seguir con las llaves. Yo quería hablar de las llaves del gozo, pero con esa vamos a cerrar esta serie. Y la pastora Mirna el domingo pasado estuvo hablando de Hebreos capítulo 11. Y hoy vamos a hablar, y conmigo, de la llave de la fe. Hebreos 11:1. Te prometo que si el Espíritu Santo me permite tener la sabiduría de poderte explicar este texto, vas a ver hoy Hebreos totalmente distinto. Y conmigo, Hebreos. No se sabe quién lo escribió. Muchos piensan que fue el apóstol Pablo, pero en su forma por la forma de escritura, porque en Hebreos capítulo 9 habla de que un espíritu tuvo que venir y tuvo que encarnar. En el capítulo 8, te habla que un espíritu se tuvo que encarnar, hablando de Jesús. En el capítulo 9 te habla que ese espíritu que se encarnó tuvo que venir a morir en una cruz. Y en el capítulo 10 te habla que ese hombre que se tuvo que encarnar y que murió, nos dio una herencia eterna o una redención eterna. Pero en el capítulo 11, el libro de Hebreos fue escrito para las personas que habían sido dispersas de Israel. Se cree que lo pudo haber escrito el apóstol Pablo por la revelación tan profunda que tiene, pero también se cree que lo pudo haber escrito por el tipo de escritura el doctor Lucas. No se sabe quién lo escribió. Si tú me preguntas a mí quién lo escribió, yo la verdad creería que sí fue Pablo, por cómo habla y porque Pablo siempre habla de deportes. Y aquí en Hebreos te habla mucho acerca de los deportes. Voy a estar enseñando cosas un poquito subidas de tono, que si no las entiendes, te voy a pedir de favor que le preguntes a Judith. Que me preguntes después, porque es tema muy, ¿cómo te lo digo? Muy fuerte, si lo entendemos. Y vamos a empezar por Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Sabes lo que significa la palabra hebreos? Los que cruzan o el que cruza. Y tú cruzaste de las tinieblas a la luz. Y nada más con ese puro texto bíblico te compruebo que esta carta es para ti y para mí. Entonces, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchos de nosotros hemos pensado por muchos años, y te lo digo porque cuando yo me convierto al cristianismo, a ver si mi hermana Marta se acuerda de esto, cuando yo me convierto al cristianismo, teníamos un amigo en común que se llama Enrique y le decíamos Quique, y venía a su cumpleaños y yo le decía a mi hermana, hay que regalarle algo, y era la única librería que había, y que creo que sigue habiendo más surtidita, y fuimos a Logos, aquí en Pachuca, y vendían unas playeras estampadas. Y me acuerdo que compramos una playera para regalársela, roja, que decía Hebreos 11:1. Y desde ahí yo pensé que el concepto de fe era este. Pero hasta el domingo pasado que la pastora Mirna empezó a enseñar de fe, dije, no, a ver, espérate. Aquí hay cosas muy ocultas y muy escondidas en los primeros 3 versículos, en los últimos 2 versículos y en los primeros 2 versículos. Eso es lo que vamos a leer nada más. Pero te voy a enseñar un montón de Biblia hoy. Entonces, creemos que esta es la definición de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? ¡Qué padre! Y como tu servidor estuvo en un instituto bíblico, Dean Sherman, que era nuestro maestro de guerra espiritual, nos decía, la fe es entrar en la naturaleza de Dios. Y me gustaba. Está padre eso de la fe, Paco, es entrar en la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Lo invisible, lo sobrenatural. Y esa es la fe. ¿Sabes por qué diezmas? Por fe. Porque estás haciendo un acto de fe que le crees a Dios. Ahora, vamos a empezar. Versículo 1. Es pues la fe. Di conmigo, la certeza. Y desde aquí la puerca torció el rabo, como decía mi mamá. Es pues la fe, di conmigo, la certeza. Y la palabra certeza es la palabra mi hija. Es la palabra upostasis. Di conmigo, upostasis. Y te va a cambiar todo el concepto de lo que es fe. Esta pura palabrita te va a cambiar el concepto de lo que es fe. Di conmigo, upostasis. Ahora, ¿qué es upostasis? Es una palabra que se deriva en 2. La primera palabra es la palabra upo, que significa al lado. Otra vez, upo, que significa ¿qué? Y tasis, que significa parado. Espérate, entonces es pues la fe uno que está parado. Ya cambió, ¿verdad? Uno que está parado, es uno que está parado al lado. Entonces, ¿qué es la fe? Uno que está parado al lado, junto, pegado a ti. Te lo voy a explicar de otra forma para que me entiendas. Mami, vete. Hoy tú vas a ser un cristianoide. Ay, quédate. A ver, tú eres un cristiano al cual viene un profeta, o lees en la Biblia que serás salvo tú y tu casa. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sale? Y es una palabra que Dios le habló a Memo. Pero esa palabra, ven para acá. Esa palabra es una palabra que se para al lado. No lo abraces. Ahorita me vas a entender por qué. No, es que tiene que ver.
Este hombre recibe una palabra de parte de Dios, a través de un profeta, a través de las escrituras, a través de lo que quieras, pero recibe una palabra del cielo y sabe que es de Dios. Esa palabra no es algo, es algo que está parado, es alguien que está parado al lado. Y conmigo, palabra. Y la palabra en el original es la palabra yada, de donde sacamos la palabra verbo. Y dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La fe está recargada en aquel que es el verbo, pero el verbo camina al lado tuyo. Ya, ¿cuál certeza bajó? Tú dame un versículo, tú dame un capítulo y yo te lo complico. ¿No se han dado cuenta? Yo lo complico. Y resulta que Memo dice: yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, y la primera promesa que Dios me dio, me voy a mover en esa: serás salvo tú y tu casa. Otra promesa: he aquí pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice: aquí está esa promesa y está al lado tuyo, Memo. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos sufre, y solo dice la Biblia, que solo los violentos, ¿qué? Y la palabra arrebatar es la palabra lambano, que ya lo enseñé, que es echar mano. Entonces Memo tiene la fe, tiene una palabra que camina al lado de él, y Memo tiene que tomar, echar mano de la palabra. No va a hacer esto con él. Él tiene que hacer esto con la palabra. Eso es fe. ¿Qué tiré? Perdón. Eso es fe. El que tú tomes una palabra que el cielo ha hablado sobre tu vida, sobre tu familia, y empieces a caminar con ella, creyendo, aunque no lo veas. Nosotros caminamos, mi esposa y yo, por 17 años, hasta que nació mi hija, por una palabra que creíamos, pero que no habíamos visto. ¿Qué es la fe? Una palabra que Dios te habló, que camina alrededor tuyo, al lado tuyo, que está parado al lado tuyo, y que si tú caminas, ella camina. Espérame, esta es una palabra que Dios dio, es la palabra de Dios. Paco, ven. Pero Don Sata, no, yo no estoy diciendo Paco, Don Sata. Don Sata agarra y dice: ay, Memito, Dios ya te dio una palabra del cielo en la que tú tienes que agarrar y tienes que caminar con ella. Bueno, está bien que tengas una palabra, yo voy a poner una antipalabra. Pero tú no vas a agarrar la antipalabra te va a agarrar a ti. Y eso se llaman los dardos de fuego del enemigo, que van directos a tu cabeza, con pensamientos que no tienes que pensar. Y es cuando empiezas a dudar: ¿mi familia va a ser salva? ¿Cómo va a ser salva? Cuando se están perdiendo. Dios ya se olvidó de ti. Dios no va a cumplir lo que te dijo. Ya estás demasiado viejo para poder ver eso. Tu situación física, tu cuerpo ya no da. Ve el trabajo que tienes. No, se lo digo porque él me lo decía. Es que, y ahorita lo que quieres es tiempo para descansar. Entonces el diablo viene y dice: ay, Memito, tienes una palabra que tú estás agarrando, vamos a ver cuánto tiempo la sostienes y la agarras, y te voy a poner una antipalabra. Y esta antipalabra va en contra de la palabra del verbo que Dios habló. Eso es certeza. Gracias. ¿Tan serios? Dije que iba yo a enseñar. Te voy a enseñar cómo agarrarla. Dices pues la fe, la certeza de lo que se ¿qué? Tú esperas que el verbo cumpla lo que te prometió. Pero ¿y si no ves? Dile al que está a tu lado: lo bueno es que yo no ando por vista, sino por fe. Ahora imagínate que tú vas caminando y Dios tiene una promesa, y esa promesa va pegada a ti y no la ves, y todas las circunstancias que están alrededor tuyas te dicen lo contrario a esa promesa. La promesa se va a cumplir, sí, si haces lambano,
si la agarras. Me voy a adelantar un poquito. Penúltimo versículo, hijo, porque luego dices que no me sé la Biblia. De Hebreos capítulo 11, no me vais a aventar de Apocalipsis. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? ¡Oh! ¿Y por qué no lo recibieron? Porque venía antipalabra a su cabeza y muchos de ellos no pudieron ver lo que Dios les prometió. ¿Quién es el que le da, el que hace que la fe ejerza autoridad y poder y se haga visible desde el mundo sobrenatural, desde el mundo invisible, y se haga corpóreo en este plano terrenal? Tu fe. Checa. Te dije que te lo iba a complicar. Di conmigo esperanza. Di conmigo esperanza. Ok, fíjense, A ver, Memo, te voy a volver a agarrar de ejemplo. Párate aquí. Fíjense lo que va a hacer Memo, Veme a mí, no a ellos. Veme a mí. Voltea a verme a mí, porque te voy a meter un botellazo. Esto se llama esperanza. La palabra que va al lado tuyo agarra y dice: ok, Memo, te voy a dar esperanza. Esta palabra que yo te di la tienes que agarrar. ¿Qué fue lo que hizo Memo? ¿De qué me está hablando? Gracias, Memo. Esa es la palabra esperanza. Agarrar, abrazar, extender tus manos como que si fueras a recibir algo del cielo. Tú de repente te sientes como el gusano más chiquito del mundo y empiezas a cantar esa linda y hermosa adoración que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerza. No sabes lo que estás diciendo. Lo que le estás diciendo a Dios es: tengo esperanza. Y según el Salmo 141 versículo 1, no lo busques, te dice que eso es tu ofrenda, es parte de tu ofrenda. Levantas tu mano como parte de tu ofrenda y Dios dice: es parte de mi ofrenda. Me estás demostrando que tienes esperanza, y porque tienes esperanza y hay una palabra que está caminando al lado tuyo, te voy a dar lo que yo te prometí. Y llevamos 2 palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Di conmigo: la certeza de lo que se espera. Di conmigo: espera. Ahora di convicción de lo que no se ve. Te voy a poner un ejemplo, y para que veas que no me sé la escritura, en Lucas capítulo 2 hay un viejito llamado Simeón. ¿Sabes? Ese viejito ya estaba muy grande de edad, y el Espíritu Santo le habla y le dice que no iba a haber muerte. Escucha lo que estoy diciendo, que él no iba a experimentar la muerte hasta que no viera al ungido, al Mesías. ¿Te acuerdas? Y ya estaba bien viejito, y el Mesías acababa de nacer, tenía 7 semanas, 7 semanas, se cree que tenía 7 semanas de nacido cuando lo llevan al templo. Y está el viejito orando en el templo, y ve que entra José y María, y entran con un niño, y el viejito corre, lo agarra y lo abraza. Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo que sigue, hijo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. 27, fíjate lo que pasa. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer
por él, conforme al rito de la ley. 28. Él, ¿qué hizo? Tomó la promesa que Dios le había hablado en sus brazos. Y dice, y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, ya me puedo ir a quebradoras. Ya me puede llevar el centavo. O sea, el payaso. ¿Qué? Ya te puede cargar el payaso. Porque cumpliste tu palabra. Y era un viejito de más de 100 años. ¿Has conocido gente que ya se quiere ir? Por la edad que tienen, ya estoy cansado, ya me quiero ir. ¿Has conocido gente así? ¿Y sabes por qué no se van? Porque sigue habiendo una palabra al lado de ellos que sigue caminando. ¿Te puedes imaginar, Memo, ya viejito así de, el pastor? Y el otro, mande. Ya me quiero ir. No, porque tienes una palabra atada a tu cuello. Chin, me adelanté. Porque tienes una palabra que camina al lado tuyo. Y esa palabra se tiene que cumplir. ¿Verdad que estás viendo Hebreos diferente? Le digo a mi esposa que como me encanta meterme a buscar, a estudiar y que Dios me empiece a hablar cosas y yo me aviento 3, 4 horas para poderlas entender y te las explico en 5 minutos. Le digo que no se me hace justo. Y conmigo, Dios ha puesto una palabra caminando al lado mío. Y no tienes una, tienes un montón. Tienes un montón. Tienes más de 7,000 promesas en el puro Nuevo Testamento. Pero es que no las conozco. No es mi culpa. Hay un libro así que a veces son azules, a veces son negros, a veces la pasta es gris, que tienes en tu casa guardado. Que hay que... Imagínate esto para que me entiendas. Di conmigo, lambano. Voy a quemar a mi pastor. Bueno, más bien a mi apóstol. Cuando llegamos a Visión Internacional a pedir cobertura y nos dijeron, sí, bienvenidos, fuimos a la primera pastoral. Y pues nadie nos conocía. Éramos bien poquitos pastores, éramos como 40. Ahorita son más de 3,000, ¿no? Pero bueno, éramos como 40. Y el pastor Juan Carlos empieza a hablar bien bonito de gente. El pastor fulano de tal ciudad viene y se incorpora para con nosotros. Dios lo va a usar en esto, y les empieza a profetizar tú. Y nos deja hasta el final. Yo dije, no, se va a lucir. Nos va a dar una palabrota del cielo. ¿Sabes cuál fue la palabra? La pastora Jessica, el pastor José Lucio, pero José Lucio es como un perro bulldog. Que le das un hueso y no se lo quitas. Si hubiera sido tú, a lo mejor te ofendes. Me bendijo. Porque hay cosas que el cielo da que tienes que tener la fuerza para poderlas morder y no soltarlas. Entonces yo me imaginaba un perro de esos feos, chiquitos, bulldog, así feo. O sea, más feo que yo. Cuando le metes ¿cómo se llama? Un hueso y después se lo quieres quitar, ¿qué te hace? Esa es la fe de la que te estoy hablando. Que no puedes permitir que el enemigo venga con una antipalabra. Y si viene el enemigo con una antipalabra, no sé si le tengas que ladrar, si lo tengas que arañar, si lo tengas que rasguñar, no sé qué le tengas que hacer, pero hazle algo. Escuché un pastor decir esto. Y agarro y le digo, ¿sabes que no tiene mamá? O sea, no le afectan tus groserías. Es que yo pensé que así se iba. Dije, ¿eres pastor chihuahueño? O sea, ladra más de lo que hace, ¿no? Sigamos.
Ay, ay, ay. Dice, es pues la fe, ya te dije que es la palabra certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, fíjate lo que dice aquí. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? A ver, hay algo que aquí no cuadra, algo que no cuadra. Aquí yo creía al principio, cuando yo estaba estudiando esto en la semana, que el escritor de los Hebreos como que había metido la pata y que no había sido inspirado por el Espíritu Santo y que había metido su carnota. Porque dice, irá, porque por fe alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? ¿Y quiénes eran los antiguos? Adán, Caín, Abel, Seth, que ahorita vamos a hablar de ellos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido. Por la fe entendemos haber sido, di conmigo, constituido el universo. A ver, ¿Dios necesitaba fe para hacer el universo? Como que el apóstol acá, o como que el que escribió, como que se le fueron las cabras al monte. ¿Sí o no? Por fe entendemos haber sido constituido el universo. A ver, espérame. Di conmigo, constituido. Es la palabra ajustar. Perdón, constituido es la palabra construir. Di conmigo, construir. Di conmigo, constituido. Y la palabra constituido es la palabra construir. Es una palabra del griego que se pronuncia más o menos así: aion. Entonces no es la palabra constituido, es la palabra, di conmigo, aion. ¿Y sabes lo que significa aion? Edades. ¿Y qué es la edad? ¿Has escuchado que en la escuela te enseñaron acerca de la edad de hielo? Y que entonces la convertimos en película que se llama La Era de Hielo. No, quiero que me entiendas. Era, tiempo, dispensación. Aquí dice, por la fe entendemos haber sido o haber tenido una dispensación, un tiempo, una época, una era. Y dice que esa época, que esa era, trajo al universo por la palabra de Dios. Y conmigo, universo. Y la palabra universo es la palabra, perdón, me voy a regresar a la palabra constituido. La palabra constituido también, a ver si les ha pasado a alguien de ustedes. ¿Alguien de ustedes ha roto un hueso? Levanta su mano. No, tú sí. Cuando te rompes un hueso, llegas con el médico, ¿y qué es lo que te dice el médico? Muchas veces, antes de ponerte el yeso, te tengo que operar. ¿Para qué? Para empalmar, corregir, ensamblar, empalmar, unir, juntar. Y aquí la palabra constituido es juntar, unir las edades. ¿A qué se refiere? Dios es la única persona, ser humano o no humano, como lo quieras llamar, que tiene la autoridad para darte una palabra en tu vida y cambiar tus tiempos y tus edades. Checa lo que dice. Di conmigo, universo. Y la palabra universo aquí es la palabra cosmos. No es la misma palabra porque aquí es hebreo, perdón, aquí es griego, no es hebreo. La palabra en hebreo en el Antiguo Testamento, cuando dice que creó los cielos y la tierra, se está refiriendo a otra cosa totalmente distinta aquí. Aquí dice el universo, y la palabra universo es la palabra cosmos, de donde sacamos la palabra cosmético. Es una cobertura que cubre algo. ¿Y qué es esa cobertura que cubre? Por la fe entendemos que Dios puso los tiempos para cubrirte por la palabra de Dios.
O sea que cada palabra, Memo, que Dios pone sobre tu vida, no solamente camina al lado tuyo, sino también te cubre. Pero ¿de quién depende poderla agarrar? De ti. Hace unos días andaba yo con mi hija, con mi esposa, andábamos de vagos, y que se viene unas gotitas de agua. Y a correr. Todo el mundo. ¿Qué crees que hicimos nosotros? Nos fuimos y nos metimos a una tienda y nos cubrimos. Cuando Dios te habla, que te da una palabra, esa palabra camina al lado tuyo, pero también te cubre. Yo me imaginé, pero es que tengo una imaginación medio rara, Memo. ¿Has visto las ruedas de los hámsters? ¿De que son de plástico? Yo me imaginé a Lucas, o sea, a mí, dentro de una rueda así como de hámster y caminando, y que para donde voy, esa rueda me está cubriendo. Eso se llama fe. Y es la palabra que Dios dio sobre mi vida. Espérate. Pero también son las promesas que Dios le dio a mi madre y a mi padre. O sea, te puedes imaginar, tú tienes aquí a tu hijo, te puedes imaginar que tu vida es tan finita, mismo que quizás no puedas alcanzar a ver todas las promesas que Dios te prometió. Pero esas promesas vienen y caen y caminan al lado de tu hijo hasta que se cumplan. Pastora Mirna, te amo. Dios habló a mi corazón por tu culpa. Ahora, entonces la fe, las edades y todo es ajustado. Y conmigo, todo es ajustado. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Nada más para eso. Oye, pero tengo muchos problemas y tengo muchas pruebas y tengo muchas circunstancias que estoy viviendo que pareciera que la palabra que Dios me dio está muy lejos de que se cumpla. Qué bueno que la ves que está muy lejos, porque entre más lejos la veas, quizás más pronto llega. Lo único es no claudiques. Levántate, sacúdate el polvo y sigue caminando, aunque los perros sigan ladrando, aunque venga una antipalabra. Quiero demostrarte cómo hay secretos codificados en la Biblia. Y como no sé en dónde está en la Biblia, le voy a pedir a la persona que está ahí en la computadora que lo busque. Está en Génesis, hijo. Te voy a enseñar algo que te va a volar la cabeza. Y esto salió porque estar buscando el significado de los nombres. Di conmigo, mi nombre tiene que ver con mi asignación. O sea que tu nombre es profético. No te llamas por como te llamas porque a tu papá y a tu mamá se le ocurrió. Te llamas como te llamas porque el cielo estableció que así te ibas a llamar en esta tierra. Pregúntame si me gustan mis nombres. No me gustaban. Cuando que empiezo a investigar lo que significaba José, José significa rectitud. Y Lucio, Lucas, Luquitas, discípulo de día, porque de noche soy medio diablo. O sea, si analizas lo que dice mi nombre, o sea, discípulo de día es lo que significa, discípulo. Entonces va. Esto a mí me impresionó. Adán es el primer hombre sobre la tierra, ¿sí o no? ¿Y qué significa Adán? Hombre, humano. Pero Adán tuvo dos hijos, uno se llamaba Caín y el otro se llamaba, y se rompieron las medias y uno mató al otro y Dios restituyó. Di conmigo, restituyó. Porque siempre que algo se rompe en tu vida, siempre que algo se muere en tu vida, Dios restituye. ¿Y sabes con qué lo restituye? Con un niño llamado Seth. ¿Y sabes lo que significa Seth? Asignación. Hombre y asignación. Te voy a decir primero lo que significan todos los nombres y después
los unimos, ¿sale? Pero Sed, que significa asignación, en otras palabras, asignación, no sé por qué dije otras palabras. Moisés, por ejemplo, significa el que sale del agua, pero Sed significa asignación. Ahora, asignación tiene un hijo, y su hijo se llamaba Enós, y Enós significa mortal o muerte. ¿Sale? ¿Y qué significaba eso? Que iba a morir. Pero Enós tuvo un hijo llamado Cainán, y Cainán significa aflicción. Eso es lo que significa Cainán, aflicción. Cainán tuvo un hijo que se llamaba Mahalael, y Mahalael significa el Dios bendito, el Dios que bendice. Y Mahanael tuvo un hijo llamado Jared, y Jared significa vendrá. Y Jared tuvo un hijo llamado Enoc, que significa entrenamiento o instrucción. Y Enoc tuvo un hijo llamado Matusalem, el hombre más viejo de la Biblia. No lo encuentras, ¿verdad? A la de 1000, hijo. Matusalem, el hombre más viejo de la Biblia. Y Matusalem significa su muerte traerá. Dicho sea de paso, ¿sabes cuándo se murió Matusalem? Cuando vino el diluvio. ¿Qué trajo su muerte? Muerte. Su muerte traerá. Cuando Matusalem muere, vino el diluvio. Y Matusalem era abuelo ¿de quién crees? De Noé. Y Noé, bueno, Matusalem tuvo un hijo llamado Lamec, que significa desesperado o desesperación. Y Lamec tiene un hijo llamado Noé, que significa descanso y consuelo. Y ya te dije el significado de todos estos nombres. Ahora vamos a juntarlos para que te des cuenta cómo Dios en Génesis estaba hablando de lo que nosotros conocemos ahorita como el Evangelio. Checa. Al hombre se le asigna una aflicción mortal, pero el Dios bendito vendrá con entrenamiento e instrucción, y su muerte dará descanso y consuelo al desamparado. ¿Cómo te explicas que entre los primeros hombres de la fe sus nombres te estén enseñando el Evangelio? Ese es el Evangelio de las buenas nuevas. Que tú y yo vamos a morir en nuestros pecados, pero para no morir en nuestros pecados tuvo que venir uno para darnos una instrucción, y a través de él tener gozo, descanso y demás. Eso es fe. Ellos tenían fe en alguien que iba a venir. Tú y yo tenemos fe en alguien que ya vino. Ahora quiero que pienses un poquito en Noé. Vamos a quedarnos con Noé. Y conmigo Noé. Noé tenía más o menos como 120 años de edad, y Dios no le habló a su suegra. ¿Oíla? No le habló a su suegra, no le habló a su suegro, no le habló a su mujer, no le habló a sus hijos. Dios le habla directamente a Noé, y cuando le habla a Noé le dice: voy a destruir la tierra con lluvia. Y yo me imagino, si yo fuera Noé, ¿y qué es la lluvia si nunca ha llovido? Bueno, va a caer agüita del cielo. ¿Cómo que agua del cielo? Sí, lo que tú ves en el mar, lo que tú ves en los ríos, yo voy a hacer que descienda, pero de arriba hacia abajo sobre la tierra, y voy a matar a todos. Y Noé agarra y obedece la palabra que tenía aquí al lado. Voy a decir algo delicado, La palabra que caminaba al lado de él la obedece, y empieza a construir algo que nosotros le llamamos el arca de Noé. Tú y yo no estamos en el arca de Noé, tú y yo estamos en alguien que es nuestra arca, que se llama Jesucristo. Pero Moisés ahora,
Noé, ya los cambié, pues los dos tienen que ver con agua, ¿no? Noé empieza a construir el arca y empieza a caminar con una palabra que el Eterno le dio. Y empieza a caminar la palabra y hace la mano con ella, agarra la palabra, pero viene una antipalabra. ¿Y sabes cuál era la antipalabra? Según Génesis capítulo 6, no lo busques, aparecen unos pequeños animalitos que se llaman, ya la regué, los nefilís. Pues ya lo dije, ya me aguanto. ¿Y qué eran los nefilís? Los hijos de las hijas de los hombres mezclados con la creación angelical de Dios. Que los hijos de Dios, dice la Biblia en Reina Valera, que en realidad no son los hijos de Dios, es la creación angelical de Dios. Ve a las hijas de los hombres que estaban bien guapas y dicen, pues voy y me meto con ellas. Y vienen y se meten con ellas y nacen los que te dije. ¿Y sabes lo que significa eso? Monstruos o gigantes. Y nacen esos monstruos y gigantes y Dios decide en su corazón terminar con la maldad que había en la tierra y escoge una familia, la familia de Noé, porque la puso en esa balanza para que hubiera una justicia y encuentra que ese hombre era justo. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que ese hombre empieza a construir el arca y él veía cómo estos monstruos se mataban entre sí. Y dicen los historiadores, y dice la arqueología, que entre ellos se mataban y se tragaban. Eran caníbales. ¿Qué es lo que dije? No te dije que dice la Biblia. Estoy diciendo que dice la arqueología, que entre ellos se mataban y que eran caníbales y que mataban a gente y que hacían cosas que no tenían que hacer. Ejemplo, se cree arqueológicamente hablando que el homosexualismo viene de los nefilís. Dios ve toda la contaminación de la tierra, busca a una persona que tenía un corazón no perfecto, porque no se conocía hasta esa fecha lo que era perfecto, pero sí busca una persona que fuera justa conforme a su palabra. Y le da una palabra y Noé empieza a caminar con esa palabra y empieza a construir un arca y él voltea y ve lo que estaba pasando en el mundo y le cree a Dios por lo que estaba pasando en el mundo. No creas que le creyó a Dios por buena gente. Y empieza a caminar al lado de Dios, empieza a caminar al lado de él y después de eso se viene el diluvio y se destruye la tierra. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces te imaginas que Noé, en tantos años que se tardó en hacer esa arca, se burlaron de él? Lo humillaron, su propia familia. No permitas que tu propia familia, no permitas que tus amigos te humillen y te falten a tu fe. Cuando Dios habló, aunque no lo veas, Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que su palabra no volverá a Él vacía, sino que cumplirá para lo que fue enviada. Y hay palabras sobre tu vida que no se ha cumplido. Hay palabras sobre tus abuelos que descansan sobre ti. Hay palabras sobre tus padres que sigue descansando sobre ti y que no lo has visto cumplido. No mengues y no dejes que las circunstancias hagan que tu fe mengue. Pero es que me ha ido re mal. ¿Y qué quieres? Sacamos aquí los violines y nos ponemos a llorar contigo. Dice la Biblia que en cuanto estés en la tierra, muchas aflicciones tendremos. ¿De qué te quejas si fue profetizado? Pero es que ya quiero ver la palabra cumplida. Agárrala y no la sueltes como ese viejito. Espérame. Ay, qué maña de tener tantos papeles. Hebreos, capítulo 11. Es más, búscalo. Dice la Biblia, pero sin fe
¿Es imposible qué? Otra vez, ¿sin fe qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de ¿quién? Ok, di conmigo. Dice, pero sin. Di conmigo, sin. Di conmigo, sin. La palabra sin significa aparte o adentro. Si tú te sales de la fe, no estás agradando a Dios. A ver, ¿cómo me está diciendo? Sí, te estoy diciendo que por más que ayunes, te estoy diciendo que por más que ores, te estoy diciendo que por más que leas tu Biblia, que por más que diezmes, que por más que ofrendes, te estoy diciendo que por más que hagas todo eso, si tú te sales de la fe, no estás agradando a Dios. Estás agradando a tu carne. Te sientes bien contigo mismo, pero a Dios no lo estás agradando. Sin es dentro. Entonces, si tú no estás dentro de esa palabra que camina al lado tuyo, es imposible agradar a Dios. No te salgas de las promesas. ¿Sabes qué es un GPS? Te dicen cuando te contratan, no les pides, mándame la ubicación, ¿sí o no? Y te mandan la ubicación. Ya tienes cuál es la ubicación en donde tienes que llegar. ¿Sabes cuál es la ubicación de la fe? Tu vida. Y si tú te sales de esa ubicación, estás desagradando el corazón de Dios. ¿Y cómo desagradas el corazón de Dios? Cuando viene Memo con una palabra que Dios le dio y empieza a agarrarse de esa palabra, y viene una antipalabra y Memo voltea y se le queda viendo a la antipalabra y le dice, tienes razón, veo muy difícil que mi familia cambie. Te estás empezando a salir de la cobertura de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Escritura, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es ¿qué? Di conmigo, galardonador. ¿Y sabes qué es la palabra galardonador? Premio, cumplimiento. ¿Qué? Espérate. Memo viene caminando aquí, Dios le da una palabra y empieza a caminar la palabra al lado de él, lo cubre, lo protege. Memo sigue caminando con esa palabra, pero el diablo sale y don Satan le mete una antipalabra y la antipalabra viene y le dice, oye Memo, por más que tú quieras, yo no veo que lo que Dios te prometió se vaya a cumplir. Y Memo entonces agarra y dice, a ver, espérate, yo no me voy a salir de esa palabra, porque si yo no me salgo de esa palabra con la antipalabra que me está atacando, lo que Dios va a hacer es darme el premio del cumplimiento de lo que Él me prometió. Dios va a cumplir lo que te prometió. No te salgas de lo que Él te prometió. ¿Sabes qué me ocupa? Me ocupa cuando tenemos muchos profetas invitados, que dicho sea de paso, el veintitantos de viene un profeta, que es el profeta Jamil Salas. Y ese cuate tiene una palabra de ciencia impresionante. De repente, sin conocerte, te va a llamar, tú te llamas Guillermo, tal, estuviste en la milicia, llegaste al tal, y Dios me dice que te diga esto. Y lo que tú dices, ¡ay, qué padre! Lo que tú no has entendido es que se te para Arturo Bautista, se te para Carlos Arrieta, se te para el doctor Pablo, se te para quien se te para enfrente y te dé una palabra profética. Esa palabra tiene que caminar y camina al lado tuyo. A ti ya se te olvidó que te dieron esa palabra, a la palabra no se le olvidó que se tiene que cumplir en ti. Cuando estaba yo escribiendo esto, me acordé de hace muchos años, Marta. Muchos años. Ya no sé ni cómo se llama la iglesia. Ha cambiado de nombre cada rato. Manantial de Vida creo es ahorita. Estábamos en Manantial de Vida y llega un viejito y empieza a hablar de Josué y de Caleb. Y cuando Caleb estaba viejito y decía, uy, dame las fuerzas, dame aquí terreno que yo todavía me quiero apoderar de él. Me acuerdo muy bien de qué predicó el viejito. Y yo decía, y he plantado iglesias y he hecho, pero no lo decía como vanagloriarse el viejito. Lo decía porque al final dijo, y la verdad, no he hecho nada. Porque la asignación que se me encomendó es lo que he hecho, no he podido hacer más. No he hecho nada.
Y cuando está diciendo eso dije, wow. Y hace un llamado el viejito y yo voy ahí de metiche. Y él empieza a profetizar cosas sobre mi vida. Y saldrás a las naciones y predicarás y harás y vendrá. Y un montón de cosas que profetizó. Que en ese momento dije, qué padre. Que el jueves Dios me las estaba recordando. Que hay palabras que Dios dio a través de ese viejito que siguen estando al lado mío y que no se han cumplido. ¿Cuánta palabra hay al lado tuyo que no se ha cumplido? Espérate. Ahora te voy a enseñar un ejemplo y me tengo que apurar. Dile a tu lado, pregúntale a tu lado, ¿dónde vives? Contéstale, bajo la fe. Imagínate a Abraham, rápido, imagínate a Abraham, un viejito de 73 años de edad, su mujer 72, de Ur de los Caldeos, adoraban a la luna y adoraban al sol. Bien metidos en su adoración y de repente Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12 versículo 1, dice, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre y sígueme porque te voy a dar una tierra nueva. Obedece, sale, se va bajo la palabra que Dios le había dado y empieza a poner carpas en una tierra que no era de él. Y si tú estudias la vida de Abraham te vas a dar cuenta que en un tiempo vivió aquí, puso su carpa, después de unos meses la quita, avanza, pone la carpa en otro lado, la quita, avanza, pone la carpa en otro lado. ¿Qué tierra estaba pisando? La tierra que ahorita le conocemos como Israel. Él estaba pisando la promesa que Dios le había dado sin que mismo Abraham supiera. Y esto es importante por lo que te voy a decir, que espero que me lo entiendas con todo respeto, porque voy a decir algo muy delicado. Abraham empieza a caminar bajo una promesa que Dios le iba a dar una nación poderosa, grande, le iba a ser padre de multitudes y le iba a dar una tierra nueva de donde fluía leche y miel, y no la ve. Pero Abraham le dice a Isaac, oye, ¿qué crees? Que Dios me prometió que me va a dar una tierra donde fluye leche y miel y que vamos a ser padre de multitudes. Yo no lo veo, hijo, pero tú lo vas a ver. Isaac empieza a caminar con esa palabra. Tiene 2 hijos, el bueno y el malo. Y el malo, el tranza, el gandaya, Isaac lo bendice y le dice, Jacobito, tú vas a heredar la promesa que Dios me dio, que Dios nos va a hacer una nación fuerte, que vamos a ser una nación para bendecir a las naciones, que vamos a poseer la tierra de la promesa. Y Jacobito tiene un montón de hijos. Entre ellos tiene a uno llamado José. Todo esto te lo estoy diciendo por lo que te voy a decir de José. José es vendido, es llevado como esclavo y llega a ser el segundo abajo del faraón. ¿Te acuerdas? Y antes de morir José le habla a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, a ver, vénganse para acá. Hay una promesa que Dios le dio a mi papá, a su abuelo, a su bisabuelo y a su tatarabuelo, que no la hemos podido ver. Pero Dios la va a cumplir. Y cuando Dios nos visite en Egipto y venga y nos saque de esta tierra, quiero que se lleven mis huesos para cumplir esa promesa. Llega uno que se llama el que sale del agua. Se da un entre con Faraón. Dios le da la vuelta a Faraón y saca al pueblo. ¿Y sabes lo que manda a hacer Moisés? A ver, tribu de Manasés y de Efraín, no se hagan patos, los huesos de su papá. Y sacan los huesos de José y los llevan por todo el desierto hasta que entraron a la tierra prometida. Si tú lees y estudias muy bien quién fueron los primeros que entraron a la tierra prometida, te vas a dar cuenta que sí fue Josué con los sacerdotes, con el arca del pacto y enseguidita los huesos de José. ¿Qué tiene que ver conmigo? Que hay promesas en los huesos de tus padres que están sobre tu vida.
pero mis papás no eran cristianos. ¿Y eso qué? Hay promesas que descansan en los huesos de tus ascendientes y que no las has podido establecer en tu vida porque tú mismo te sales de agradar a Dios, porque no crees en lo que Dios te ha hablado a ti. Cuando mi madre vivía, que varios de ustedes la conocieron, una palabra que Dios le dio a mi madre es: tendrás las fuerzas para lanzar a tus nietos al ministerio. Y mi sobrina, que en ese tiempo era la más chica, era esta Betsabé, la hija de mi hermana Cata, y estaba bien chiquita. Entonces nosotros decíamos: no, mamá se va a morir muy vieja de edad. Y no se fue vieja. Y cuando mi mamá muere, yo semanas peleaba yo con el cielo y le decía yo al cielo: Señor, tú no cumpliste la palabra que tú le diste a mi madre, que mi madre iba a lanzar a sus nietos al ministerio. Y hablando con un profeta que ustedes conocen, que yo amo mucho, ese profeta me dijo: ¿dónde oraba tu madre? En tal lugar. ¿Y cómo sabes que en oración no las mandó al ministerio? ¿Cómo sabes que en oración no fueron saetas lanzadas a su propósito por la fe de esa anciana? El que tenga oídos para oír, oiga, porque lo que estoy diciendo está medio subido de tono. ¿Cuántas promesas hay sobre tu vida que Dios te ha hablado a ti? Pero ¿cuántas promesas hay sobre tu vida que Dios le ha hablado a tus papás, a tus abuelos, a tus bisabuelos, que no se han cumplido? No te salgas de tu ubicación en fe. Pensaste que se me había olvidado de la fe. Estoy hablando de fe. No te salgas de la ubicación. Y vamos a ponernos un poquito serios con esto. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, di conmigo, alcanzaron buen testimonio. O sea que tu fe, mientras te mantengas en fe, tú tienes un buen testimonio. No recibieron lo prometido. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios te lo promete? Porque las promesas de Dios son trigeneracionales. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi vida, los años que Dios designó para yo caminar en esta tierra, no me van a dar para ver el cumplimiento de todas sus palabras. Pero fíjate lo que dice, versículo 40. Y conmigo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Oye, ¿qué es mejor que una promesa? Espérate, ahora te lo voy a decir. Y conmigo, proveyendo. Adelante. Adelante. Veyendo es ver. Tienes que ver adelante. Dios vio adelante. Cuando tú sales de vacaciones, agarras una maleta. Si tú fueras yo y vas a estar 3 semanas, 4 semanas fuera, agarras una maleta chiquita, agarras 2, 3 pantalones nada más, agarras chones, calcetines para 3, 4 mudas y tú lavas en donde llegas. Si tú fueras yo. Pero ¿qué es lo que haces con esa maleta? Estás previendo cómo te vas a vestir qué día, o cómo te puedes combinar en tal día, o cómo estás haciendo provisión. ¿Me explico? Dios dice que hizo provisión. ¿Y qué fue lo que proveyó? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, ¿qué?
para que no fuesen, ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué fue lo que los perfeccionó a ellos en la ley? Algo que se llama fe. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos perfecciona en la gracia? Alguien que se llama Jesucristo. ¿Qué es lo mejor que tú tienes por delante? No solamente las promesas que Dios te dio, sino al Dios que te dio la promesa. Es que yo quiero una promesa de parte de Dios y quiero que se cumpla la promesa. ¿Para qué quieres una promesa si tienes a aquel que te la dio? Y lo tienes al lado tuyo y camina al lado tuyo. Lo único que tienes que hacer es no salirte de su cobertura para que no erres en tu fe. Porque sin fe, ¿qué? Yo te quiero hablar de bendiciones generacionales. De hecho, por eso te estoy hablando de fe. No sé si te hayas dado cuenta. Y vamos a cerrar. ¿Sí sabes que después del capítulo 11 viene el capítulo 12? Pero ¿sí sabes que las cartas no se escribieron por capítulos y versículos? ¿Va todo junto? Entonces vamos a juntar el versículo que sigue. Capítulo 12, versículo 1. Para los que cruzan. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube, ¿de qué? Espérate, a ver, voy a enseñar esto porque una vez lo enseñé en la radio y ustedes se sacaron de onda y dijeron que era herejía. Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro de un montón de gente. ¿Qué gente es la que tenemos? La de Hebreos 11. ¿Qué gente es la que tenemos siendo testigos y viéndonos? Tus familiares que murieron en Cristo. Hasta traje saliva. Yo no me imagino que mi madre me vea desde allá arriba, mi padre me vean desde allá arriba y luego, ¿cómo te sentirías que tus papás te vieran cuando estás haciendo algo indebido? Pues te tengo una mala noticia, Dios te ve, pero también un montón de metiches que ya corrieron la carrera y la terminaron y están en un lugar, fíjate cómo se llama, la gran nube de testigos. Y conmigo, gran nube de testigos. Por tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se llama esa carrera? La carrera de la fe. ¿Qué era lo que había? Era un como tipo estadio. Y en el estadio tú salías a correr y lo primero que aparecía eran ¿cómo se llaman las cosas estas como estatuas que nada más son de aquí para arriba? Bustos de aquellos que ya habían sido campeones en esa carrera. Entonces tú ibas corriendo en la carrera de la fe, ahí, y estaban los bustos de aquellos que ya habían corrido esa carrera y habían ganado. Espérate. Pero eran los bustos. ¿Y qué es la nube de testigos? ¿Alguna vez ha sido algún evento? Esto se da mucho en los conciertos de música, que tú vas y pides boletos y resulta que VIP ya no hay, oro ya no hay, plata tampoco, bronce tampoco, te tocó cartón. Y te tocó hasta ridísima. Y te va mejor verlos en YouTube que verlos ahí, pero porque quieres estar ahí presente, te tocó hasta las nubes, hasta las gradas. Aquí la persona que está escribiendo acerca de las nubes está diciendo que hay gente que está sentada en las gradas viéndote. ¿Y sabes quiénes son los que están sentados en las gradas viéndote? Aquellos que ya terminaron la carrera. Espérame. A mí me gustan las luchas. Cada quien sus traumas. ¿Sale? Yo no le iré al Guadalajara. Por eso prefiero irle a los rudos. Tú vas a las luchas y tú te subes y te sientas en las luchas y la gente empieza, rómpele el hocico, pégale, pícale los ojos. Y tú empiezas a escuchar cómo la gente se divide en dos.
¿Sí o no? Y unos a favor de un equipo, otros a favor de otro equipo, uno a favor de los rudos y otro a favor de los técnicos. Pero se dividen en dos. Y empiezan, rómpele el hocico, pégale que no soy yo. Y empiezan a decir un montón de cosas. Si tú fueras el luchador que está ahí, o el futbolista o el basquetbolista, te emocionas que te estén dando porras. Los huesos de tus antepasados siguen hablando como la sangre de Abel, por el buen testimonio que dieron, hablando bien de ti y echándote porras en el cielo, para que no te salgas de la fe. ¿Qué pensabas que te estaba yo diciendo los rudos nada más por decirte? No. Pero los rudos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de aquellos que te echan porras, que ya corrieron la carrera, que saben que es andar en la fe, que es creerle a Dios y que muchos de ellos nunca vieron la promesa de Dios cumplida en sus vidas, pero siguen echándote porras porque Dios va a cumplir lo que les prometió. Checa. Versículo 2. Versículo 2. Te dice cómo correr esta carrera. Aquí te dice cómo tienes que correr. Sí, te están echando porras y te pueden distraer. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? No es lo que está pasando en el cielo. ¿Qué es lo que Dios habló sobre tu vida? En eso te tienes que enfocar. Pero es que Dios le prometió a mi mamá. Pues si se lo prometió, lo va a cumplir en ti. No te preocupes por lo que le prometió a tu papá o a tu mamá. Ocúpate en cumplir tu asignación. Generación de Seth. Pero espérate. Vienes corriendo y de repente ves un busto de Abraham y dices, yo quisiera ser como Abraham. Y si vienes corriendo así, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a terminar cayendo. Aquí te dice cómo tienes que correr. El autor del libro de Hebreos te dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, di conmigo, y consumador. Di conmigo, autor y consumador. Hay una versión que me gustó, di conmigo, el creador y el que completa su creación. Puestos nuestros ojos en el autor, en el creador y en el que completa su creación. En el autor y en el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo me imaginaba, cuando estaba yo leyendo esto y escribiendo acerca de esto, yo me lo imaginaba a Jesús en la cruz. La Biblia no te dice que lloró. ¿O has leído que dice que lloró? Nunca agarró y dijo, bájenme de la cruz. Porque dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? El cumplimiento de lo que él te prometió. Por lo que él te prometió a mí, a ti, y por lo que él me prometió a mí, él gozoso se entregó para cumplir el pago de tu vida y de la mía. Cuando él estaba en la cruz, no estaba viendo a los soldados solamente, te estaba viendo sentado en este lugar a ti, diciendo, voy a bendecir a mi hijo y le voy a cumplir lo que le prometí, porque yo se lo prometí y él no me lo pidió. Otra vez, hay cosas que Dios te ha prometido que tú no le has pedido y él te las prometió, porque a él, perdón la palabra, lo vas a tener que editar. Perdón, hijo. Se le hinchó la gana bendecirte. ¿Y por qué? Porque se le hinchó la gana. ¿Pero por qué me quiere bendecir? Porque se le hinchó la gana. Pero si soy un pecador, porque se le hinchó la gana. Pero para que se te quite la idea de que se te hinchó la gana, lo vamos a ver bíblicamente. Porque te amó. ¿Y por qué te quiere bendecir? Porque te amó. Pero tengo un montón de defectos y a veces me salgo de la fe. Aún así, Dios te ama y porque te ama va a cumplir lo que te prometió.
Hay palabra sobre tu vida que está descansando desde hace meses, desde hace años, desde hace décadas. Y hay palabras sobre tu vida desde que antes de que tú nacieras, Dios las dijo desde la eternidad que Él iba a cumplir contigo. Dios prometió 90 días de bendición. Yo te voy a decir algo: antes de que termine este año, vas a empezar a ver palabra que Dios te prometió empezarse a cumplir en tu vida, en tu matrimonio y en la vida de tus hijos. ¿Y qué te va a costar? Caminar puestos tus ojos en aquel que creó y que completó lo que habló de ti. Es lo único que te va a costar. Ponte sobre tus pies, por favor. Grupo de alabanza, ¿puede pasar? Me pasé 10 minutos. Perdón. Estoy tratando de terminar a la hora y no puedo. De hecho, ni vi mis apuntes para no tararme. Hay palabra que Dios te ha prometido y que no la has visto. Y que más que una palabra ha venido más antipalabra que la palabra. Mucho más antipalabra que palabra. Y que ya no sabes, a veces viene un profeta, te dice lo que Dios va a hacer y dices: qué padre, sales aquí bien prendido, bien, Dios lo va a hacer. Y pasan días y viene una antipalabra y pum, te va para abajo. Y viene otro profeta o el mismo profeta y te vuelve a decir casi lo mismo, pero con otras palabras, para volver a levantar tu fe. Y vuelves a salir bien prendido de este lugar y de repente pum, para abajo otra vez. Sabes, el enemigo, una de las cosas que usa es la antipalabra, sí, pero lo primero que ataca en tu vida es algo que se llama desánimo. Te desanima. Si tú pudieras ver en el espíritu toda la nube de testigos que te dicen: Memo, si puedes, Memo, si yo pude, y a mí me metieron en un foso de leones. Lo que tú estás viviendo no tiene nada que ver con lo que yo viví. Sí se puede. Pero como no tienes la facultad para meterte al cielo, para escuchar lo que el cielo está hablando, empiezas a escuchar las voces y los dardos de fuego a tu corazón y a tu mente. No puedes. No puedes. Lo que Dios vino y habló a través del profeta fueron palabras bonitas, sentí bonito y nada más. No te salgas de la cobertura de la fe, porque la fe no es algo, la fe es alguien. Fíjate, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura. No te sientas más que los demás, pero no te sientas menos que un hijo de Dios. No te sientas más que el que está al lado tuyo, pero no te sientas menos que un hijo de Dios. Y mucha gente pudiera pensar: ay, es que se siente mucho. No, no me siento mucho, soy mucho, porque Él vino con gozo y alegría a derramar su vida y su sangre por mí. Eso me da un valor. ¿Cuánto vales? Todo. ¿Cuánto vales? Lo mejor que tenía el cielo. Pero me es fácil agarrar y doblarme con una antipalabra. Me es fácil olvidar las promesas que Dios le dio a mi padre y a mi madre. Es más fácil olvidarme.
Es más fácil cerrar el libro y decir hasta aquí. Quiero pedirte un favor. Vamos a hacerlo muy, no místico, pero vamos a hacer algo medio raro ahorita. Vas a agarrar ahorita y vamos a empezar con el grupo de alabanza, subir el volumen y empezar a cantar. Te voy a pedir un favor, no cantes. Te voy a pedir de favor que agarres y empieces a hacer esto. Señor, tú me prometiste, yo no te lo pedí, tú me prometiste que seré salvo yo y mi casa. Y yo tomo esa palabra y la hago lambano en mi vida. Tú me prometiste que aquí pues mi Dios supliría todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no te lo pedí, tú me lo dijiste. Y tú, Padre, tomo esa palabra, la agarro, hago lambano de esta palabra. Hay palabra específica que Dios te ha dado. Yo te estoy dando textos bíblicos, yo te estoy dando pasajes en la escritura, pero hay palabra muy específica que Dios te ha dado y que te ha quitado la paz, y que el enemigo ha venido y ha atacado esa área en tu vida, diciendo que tu familia se va a perder, que tus hijos se van a perder, que tu matrimonio se va a perder, que tus finanzas se van a perder, que tu salud se va a perder. Y varios dicen: es que no veo otra solución. Sí hay otra solución, y la solución es bien sencillo. Señor, yo hoy te creo. Y como esa mujer cuando se va a casar, que le dice: creo en ti, por cada promesa que tú recuerdes hoy, cuando el grupo de alabanza esté diciendo creo en ti, tú le vas a decir: Señor, yo creo en ti, en esta promesa. Yo creo en ti, en esta promesa. Yo creo en ti, en esta promesa. Y hoy hago lambano, no me salgo de tu cobertura. Yo hoy no me salgo de la fe, porque entiendo que sin fe es imposible agradarte. Y hoy yo salgo de este lugar agradando tu corazón por fe. Empieza a decir con tus propias palabras las promesas que te han estado siendo atacadas en tu mente y en tu corazón. Promesas en tu familia, promesas en tu salud, promesas en tus finanzas, promesas. Esas promesas, dile: Señor, yo me agarro de esa promesa. Yo uso mi fe el día de hoy. Tomo la fe, agarro esa palabra que está caminando al lado mío y no la suelto, en el nombre precioso de Jesús. Cada palabra que tú has hablado sobre mi vida, cada palabra que tú has hablado sobre mi familia, yo hoy, Señor, la agarro en el nombre de Jesús y le digo que creo en ti, creo en la palabra que tú me diste, creo en ti. Alfredo, Bertin, vengan para acá enfrente. Jepsi, ven para acá enfrente. Vamos a seguir adorando, familia, pero les pedí a ellos que pasaran. De hecho, falta gente del equipo, porque les voy a dar una instrucción. Solamente si sienten ir con alguna familia, tiene que ser por familia, no por persona. Otra vez, tendría que ser por familia. Solamente si sienten ir con una familia, van a ir y van a hacer esto, hijo. Pónganme atención. Van a poner su mano sobre el sacerdote de la casa, si es hombre.
Si es mujer, sobre su cabeza. Antes de hacerlo le van a pedir permiso. ¿Puedo poner mi mano? Si te dicen que sí, y lo único que van a hacer es esto, no van a dar una palabra nueva. Lo único que van a decir es: no soy profeta ni hijo de profeta, pero en el nombre de Jesús declaro un nuevo pacto en cada promesa, en cada palabra. Declaro un nuevo pacto. No que Dios haya hecho un... Judith, faltas tú, perdóname. Se me fue. Un nuevo pacto, porque Dios va a traer una frescura en el área de la fe. ¿Sale? Solamente con aquellos que lo sientan, porque no es con todos. Hazte más para acá para que los cuatro entren. De repente quizás Alfredo, Bertín, quizás de repente H, quizás de repente Judith, Dios va a poner una carga muy fuerte específicamente para decir algo. Solamente si es una carga muy fuerte, que ustedes sepan y sientan en su corazón que es muy fuerte, entonces sí lo dicen. Si no, no. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a recordar tú las promesas que Dios te ha dado. Empieza a recordar las promesas que Dios te ha dado. Empieza a recordar las promesas que Dios te ha dado.
Así como estás, un favor, sigue orando. Así como estás, sigue orando. Un favor, házmelo saber levantando tu mano en donde estás. Has estado pidiéndole a Dios que Dios restaure algo. No sé si es la vida de alguien, no sé si es tu matrimonio, tu relación, a tus hijos, no sé, tus finanzas, tu salud o la salud de alguien, no lo sé. Pero has estado orando y le has estado pidiendo a Dios que Dios restaure. Si tú eres de esas personas donde estás, por favor, házmelo saber. Levanta tu mano a la de 3. 1, 2, 3. Wow. Salgan de su lugar y vengan acá enfrente, por favor. Por favor, sal de tu lugar y ven acá enfrente. Hay una palabra del cielo para ustedes. Hay una palabra del cielo para ustedes. Ayúdenme, mujeres, a ponerlos en una línea. Creo y siento en mi corazón que hay otras personas que han estado orando que no están aquí enfrente. Por favor, pasa. Vamos a terminar aquí la reunión. Las personas que están aquí enfrente, espérense hasta que no oren por ustedes. Padre, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición de los collados eternos, y conforme a tu palabra, que el rocío del Hermón descienda y traiga fruto al 100% sobre la vida de cada uno de ellos. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. El grupo que pedí, ven para acá, ven para acá. Marta, vente a este lado. ¿Quién más falta? Ahorita que puedan Bertín, que pueda Jepsi. ¿Sí me entendieron? Con ellos sí hay algo del cielo. Entonces, deja que el cielo hable a través de ti. Empieza a orar por ellos. Hijo, ven para acá. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a partir del 20 de este mes, que es miércoles, a las 8 de la noche. Tenemos clase. Empezamos con demonología. La clase es para todos aquellos que quieran venir. Es abierto para todos. No es para un grupo, es para toda la iglesia. Chayo, ven, hija, por favor.